Hola a todos. Eh, Vamos a iniciar a hacer esta comunicación directa para concluir y permitir como la participación de todos ustedes. Espero me estén escuchando bien. Si quieren, les voy escuchando las intervenciones suyas, las voy leyendo. Eh, Estamos dándole un tiempito para que todos vayan ingresando al grupo, a la conferencia que vamos a hacer entre todos. Bueno, ¿cuál es el propósito hoy? Esta mañana les hice un video de conclusiones de toda nuestra etapa. Hola Harold Lozada. Vamos a ir viendo quién más se va comunicando. Esta mañana les hice como un video respecto de las conclusiones de esta edad antigua. Yo les decía que, pues, resumir tanto la historia, más de 10.000 años de historia de las civilizaciones antiguas, tanto detalle, tanta actividad que hubo en las sociedades antiguas, pues sería un curso de la universidad. Esto equivale a un semestre completico en la universidad, cada edad de las civilizaciones antiguas. Entonces el propósito es que, pues, que vayamos como resumiendo y que vayamos entre todos aportándole a nuestro objetivo principal, que es ir concluyendo en el Estado Social de Derecho. Se los he venido repitiendo en algunas oportunidades. El propósito es que desde la época antigua se forjó la historia de las ideas políticas para llegar a hablar lo que hoy en día conocemos como el Estado Social de Derecho. Ese es el objetivo principal. Y por eso, pues es necesario que vayamos tocando como algunos puntos fundamentales. Vamos a tocar algunos aspectos históricos, hechos históricos de las civilizaciones que me parece a mí tuvieron mayor trascendencia para nuestra condición actual, de algunos filósofos. No voy a intentar no ser como eh, doctrinario respecto de las posiciones filosóficas, porque hubo muchos filósofos, desde aquella época muchos filósofos han participado en Occidente y en Oriente, y muchas teorías filosóficas. Yo que he querido resumirle unos hechos históricos, resumirle unos planteamientos e ideas filosóficas de esta edad antigua, para que vayamos viendo eh, cómo en la edad antigua, al finalizar la edad antigua, cómo concluimos y en qué aportó esos filósofos y las letras y la parte estructural de la sociedad, en qué aportó, para ir entrando a la Edad Media, qué más seguimos aportándole, y así hasta llegar a la actualidad. Es más o menos el resumen. Entonces, la intervención que usted quiera ir haciendo, usted quiera ir preguntando algo. Veo por allí a doña Nelly de los Estados Unidos, me alegra saludarla. Tiempos que no hablábamos, me alegra. Idalí, Harold. Bueno, vamos a Jenny. Jenny, maravillosa la labor, muchas gracias por su ayuda. Igual yo voy hablando, y si quieres, Jenny, vas como recordándoles. Ahora que está doña Nelly aquí, quiero que nos vayamos alistando en una etapa que se llama la etapa constitucional, cuando inician a conformarse en las constituciones. Quiero invitar a aquellas personas que son de otros, que viven, pueden ser de aquí de Colombia, pero viven en otras naciones. Ejemplo, doña Nelly, hay personas más, Laura, Hoyos, un gran amigo de la escuela militar, eh, Wissam.
Ernesto vive en Suiza, hay otros que viven en España. Quisiera con ellos contar el que quiera voluntariamente, igual es para, yo diría que para unos 20 días en adelante. Quisiera que ustedes vayan viendo, estudiando, leyendo, entendiendo cómo se constituye el régimen de gobierno en su país, en el que vive. Ejemplo, Ernesto vive en Suiza y será un modelo muy distinto al que habitualmente conocemos. En España hay otro modelo distinto. En los Estados Unidos hay un modelo distinto. Entonces los quiero invitar y Jenny, si quieres, me va reproduciendo esa parte mientras yo hago el resumen de irlos invitando para que quienes están en otras naciones vayan estudiando lo que vamos a hacer en esta era de la edad media que va a seguir y luego la edad moderna, y ahí los vamos a necesitar para darles unos minutos para que ustedes nos expliquen cómo está organizado el sistema de gobierno en los Estados Unidos, en España, en Suiza, bueno, y en los demás países que han venido sumando bastantes amigos de distintas latitudes. En los países en donde ustedes están nos gustaría saber y yo ya les diré en qué tiempo será esa intervención. Si usted quiere ir participando, aquí les vamos a ir escuchando y vamos a ir viendo qué quiere usted aportar o qué pregunta quiere hacer para el punto cronológico en el que estemos ahora. Bueno, hablamos de 5 civilizaciones esenciales, claves en el tema de la historia de las ideas políticas. Iniciamos hablando de Mesopotamia, allí surge el concepto de pater familia, de Egipto, de China, de Persia, de Grecia, y en Grecia hablamos de algunos filósofos que fueron los claves. Hubo muchos filósofos, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, muchos filósofos, no solo son estos tres, pero lo que les he venido diciendo, más o menos he venido resumiendo lo que nos interesa para el curso, el tema particular que nos interesa para el curso, lo he venido resumiendo para que vayamos extrayendo el pensamiento del tema que nos concierne. Y por último, vimos las distintas formas de gobierno que desde Grecia ya se conocían y que fueron perfeccionándose a medida que va transcurriendo el tiempo. Perfecto, eso fue la edad antigua de la que hablamos. La primera civilización fue los sumerios. Los sumerios se constituyeron en lo que se conoció como la cuna de la humanidad. La cuna de la humanidad fue en Mesopotamia. Eso se llama en el Oriente Medio. Allí, donde ustedes tienen su mapa, allí se encuentra en el mapa que ustedes están viendo, se encuentra el Golfo Pérsico, se encuentra dos ríos que se llama el Tigris y el Éufrates, y unas 3 grandes ciudades. Les colocó 3, pero hubo 3 o 4 ciudades que se extendieron y ahí están los puntos que ustedes lo pueden ver. Pero nos interesa cuál. Ur de los Caldeos, porque es una ciudad clave para este desarrollo que vamos a ver. Nos interesa Uruk y Lazán, esas 3, y Babilonia, esas 4 ciudades. De esas 4 ciudades es donde los estudiosos de este tema y de esta civilización nos han venido narrando que se conoció la primer civilización de la edad antigua. Fue el surgimiento de la primera civilización, la cuna de la humanidad, se dice. Dice Dalí, me pareció importante el tema del imperio persa. Ellos organizaron ciudades donde el acueducto y el alcantarillado fue un reflejo de lo que hoy es nuestro servicio público. Sí, maravilloso, eso, perfecto, muy bien. Esta primer civilización de Mesopotamia le hizo a la humanidad grandes aportes, que fueron la primera escritura cuneiforme, en esos como formas de triángulo que ustedes ven en la gráfica que les coloqué, como formas de triángulos. Esa fue la primera escritura que se conoció en esta época en Mesopotamia. Se extendió por todo lo que hoy en día son los países de Irán, Irak, a Siria,
Líbano, Israel, Palestina, por todo el Oriente Medio. Y se llama así Mesopotamia porque es entre esos dos ríos que surge esta primer civilización, entre esos dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Esta sociedad, como la característica de las sociedades de las civilizaciones antiguas, fue piramidal, jerárquica. A la cabeza un rey de una monarquía muy pequeña, eran reinados pequeños, había muchos reyes y muchas monarquías, ya les voy a explicar el por qué, pero eran monarquías muy pequeñas y se daban a la cabeza el rey y la familia del rey los nobles que le ayudaban al rey a gobernar, eran los allegados al rey, era el grupo de dirigente. Luego los hombres libres de esa civilización, ¿quiénes eran los libres? Pues los que trabajaban, los que eran reconocidos dentro de esa civilización y ocupaban alguna labor, los artesanos, los agricultores, los comerciantes, eran personas libres que ejercían una labor dentro de esa pequeña monarquía y eran considerados personas libres. Y los esclavos se caracterizaban por dos, los condenados, que eran los condenados por deudas casi siempre, hasta Roma se vino a conocer esa situación de aquellas personas que por deudas terminaban siendo condenados, y los prisioneros de guerra, lo que en alguna invasión o ocupación de terrenos, algunas civilizaciones, decía yo ahora, solo lo hacían era por ocupar un terreno, no le interesaban las personas, sino ocupar el terreno para ellos invadir, ejercer los cultivos de ellos en esos sitios. Dos edificaciones principales, que son las que les refería acá. El Sigurat, que era una de las primeras edificaciones en esta civilización antigua. El Sigurat era una gran edificación donde ellos adoraban a sus dioses. Y los templos o los palacios de gobierno. Eran las dos edificaciones de esta gran civilización. Igualmente, en esta civilización se dio origen a las primeras organizaciones urbanísticas. Y si ustedes pueden ver allí la fotografía, más o menos nos muestra algo que ya se ve como unas calles, a dirección de unas calles y carreras. Es decir, no están de una forma desorganizada, anárquica, sino que hay un orden del urbanismo. Y el principal era el rey o la familia del monarca que allí gobernaba. Luego seguimos con la siguiente civilización. Bueno, en esta parte yo les hablé de una figura que se llama el pater familia. Pater familia. El pater familia es una figura que el libro de la ciudad antigua lo refiere. El pater familia era aquella persona que dirigía su familia no compuesta como hoy en día conocemos la familia de papá, mamá e hijos. No, la familia era compuesta por muchas personas, entre ellos él como pater familia y su familia de sangre. Y a ellos se unían los que trabajaban para él, los que servían a él, y muchas personas que en ese entonces no tenían un lugar, un nicho donde refugiarse, entonces esas familias los recibían. El primer pater familia para el año 2000, 1900 antes de esta era, fue Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos y se dirigió hacia Occidente, hacia Canaán, fue a Egipto. Él fue con toda su familia, su recorrido lo hizo con su familia, hubo hasta un sobrino de él que lo acompañó, que él lo recibió dentro de su familia, a Lot. Él se desplazó con su familia y hizo los recorridos por una promesa que había recibido, y ustedes lo han leído mejor que yo. Ese desplazamiento que él hizo, en ese desplazamiento él ejercía como jefe de familia, como jefe militar, como jefe juez y como legislador. Él hacía todas las funciones de mando para esa civilización. Luego de él ejercer ese dominio en los distintos viajes que hizo, esta figura de pater familia predominó en todas las sociedades antiguas,
porque fue el primer germen de organización social que existió. Del pater familia a la monarquía, que era lo que ahora les hablaba, fue un periodo muy corto, porque después de llamarse el pater familia como el jefe único, pues se ya pasó a ser rey, pero era el rey de muchas familias o de muchas monarquías pequeñas, relativamente pequeñas. Y asimismo fue que se organizaron muchas civilizaciones alrededor de ese pater familia. Del pater familia se unían varias familias y se organizaron las tribus. Y de varias tribus que se organizaron se llegó a conocer lo que en Grecia fue la ciudad-estado o la polis. La polis. De esa misma manera, otra civilización como fue Egipto. Egipto que fue una civilización que se desarrolló a lo largo del río Nilo. Se caracterizó por su imprenta en los papiros, en papel especial que ellos inventaron y por símbolos y jeroglíficos. Y se caracterizó por las grandes edificaciones que hicieron. Pater familia como Abraham, sí, dice Lorena, del Imperio Romano llama la atención que destaca en un periodo de orden prosperidad. Sí, sí, ya les voy a decir en dónde fue el tema de la prosperidad que lo hizo Roma. Egipto se desarrolló a lo largo del río Nilo. Fue una gran civilización de más de 6.000 años antes de Cristo. Conocen ustedes, hay muchos estudiosos del tema de Egipto, el Egipto de alta sociedad de Egipto, la media y la baja, por 6.000 años. De allí reinó un faraón, que era el mismo que conocimos allí con los sumerios, el Pater Familias, era el faraón en Egipto. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estuvo esclavizado allí en Egipto por más de 430 años. Otro pater family fue quien lo fue llamado para sacarlos de ese lugar y fue donde consiguieron la libertad, que fue Moisés. Esa figura del pater family, por eso me interesaba resaltársela. Eso fue Egipto. Otra civilización, la civilización china. Todas estas civilizaciones eran simultáneas. Todas estas civilizaciones fueron simultáneas. No hubo una civilización eh, que, que haya iniciado años posteriores a esta. No, des en cuenta que todos más o menos tienen 5.000, 6.000 años para un desarrollo de la civilización. Lo que pasa es que de los sumerios fue de quienes primero se escuchó, se ha conocido los primeros escritos. China, una gran civilización, gran desarrollo. Recuerden ustedes que allí vino años posteriores, el descubrimiento de la pólvora de China. Hace poco hicieron un descubrimiento de los soldados, estas figuras que yo les coloqué aquí, porque China desarrolló muy bien las artes marciales y la guerra. Les hablé de un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Muchas personas dirán, no, no me interesa leerlo porque habla de la guerra. No, hoy en día este libro refiere más a la guerra comercial, la guerra personal, la situación del enfrentarse uno en sociedad. Es un libro muy bueno porque es entablar estrategias. Para toda actividad que debemos hacer una estrategia, o para toda lucha, o para toda defensa, o para toda posición de un empleo. Debemos manejar siempre una estrategia. Hacer una entrevista con alguien, hay que manejar una estrategia. La estrategia es fundamental, por eso les recomendé este libro en esta sociedad antigua. Luego vienen los persas, ya alguien, Dalí nos habló de los persas. ¿Alguien no está escuchando bien? Creo que la señora Nelly en Estados Unidos no está escuchando bien. ¿Qué será? Viene la civilización persa, don Faber Ramírez. Me alegra mucho saludarlo. Cuánto de no verlo y escucharlo. Bienvenido. Siento que el tiempo esto dio para las dictaduras. Sí, perfecto, Faber, pero las dictaduras vienen posterior. Aquí estamos hablando de formas de gobierno y la primera fue las civilizaciones y las segundas fueron las formas de gobierno que hablaron los filósofos, los de las que ya le voy a hablar. Pero dictadura como tal ya fue en la etapa, en la edad contemporánea, ya le voy a explicar cuando lleguemos a esa edad. La civilización china muy violenta. Sí, ustedes pueden ver películas
de la civilización china, allí se caracterizaron por eso, por la violencia, por la fuerza, aunque también hubo desarrollos científicos, pero a eso se debe este libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, muy interesante. La civilización persa, Ciro el Grande, invade a los asirios y a los babilónicos. Recuerden que allí, después de los sumerios, hubo dos civilizaciones que fueron simultáneas y que surgieron, luego cayeron y volvieron a surgir. Ejemplo, Babilonia inició, luego los asirios, que es distinto a Siria, los asirios los ocuparon, luego Babilonia volvió y se levantó con el rey Nabucodonosor y acabó con los asirios. Luego vino los persas en unión con los medos. Dos reinos se juntaron en uno solo que se llamó el imperio persa. Al primero gran emperador Ciro el Grande. Ciro el Grande se le conoció como una persona de características humanitarias. Recuerden que Ciro el Grande fue el que escribió un edicto en donde le daba la libertad a los esclavos que había traído Nabucodonosor babilónico, había traído como esclavos de Israel, los judíos que habían traído de Israel. Fue Ciro el Grande quien escribió el decreto que le daba la libertad a los judíos, pero posteriormente en el reinado de Artajerjes y en el reinado de Darío, fue que ellos ya lograron la libertad y lograron volver a reconstruir el templo allí en Jerusalén, con entre ellos Nehemías y Zorobabel y Esdras, entre muchos que ustedes han leído mejor que yo. Ciro el Grande se le conoció también un gran desarrollo en las letras, en el acueducto, como lo dijo allí Idalí, las letras en el cilindro de Ciro, escribió este decreto que yo les acabé de hablar, y siempre que uno va a estudiar el origen de los derechos humanos, surge desde allí, con Ciro el Grande. Él fue muy humanitario y él otorgó la libertad a los judíos y pudieron volver a su tierra. Eso fue porque el rey Ciro lo hizo de esa manera. El poder del rey Ciro era algo de Dios. El pueblo a él lo consideraba como el Dios, lo mismo que a sus reyes que le continuaron en el gobierno, como lo fue Artajerjes, como lo fue Darío, como lo fue el rey. ¿Quién me escribe cuál era el rey que estaba en el momento de la lectura del libro de Esther? ¿Lo recuerdan? ¿Quién fue el rey que estaba? El rey que sus asesores le aconsejaron conseguir otra reina para el rey porque la que él llamó no fue allí al llamado del rey. ¿Lo recuerdan? Estamos esperando su respuesta. Luego viene la civilización de Grecia, gran civilización. Se desarrolló en las letras, pero desen ustedes cuenta que aquí también es donde surge eh, Alejandro Magno, un gran conquistador. Grecia, Grecia se desarrolló en las letras por los filósofos de la ciudad de Atenas, una ciudad democrática, una metrópoli para la fecha. Esa gran ciudad desarrolló la filosofía, desarrolló la astronomía, desarrolló algunas ciencias del saber para su época. Correcto. Gloria Llané, el rey Asuero, a quien sirvió Esther y a quien sirvió Mardoqueo. Esa descendencia de los persas, si ustedes la leen, la dirección de los persas, la clase de los persas fueron muy humanitarios. Acuérdense de Darío. Darío fue muy humanitario con los 13 esclavos judíos que llevaron a servir al imperio babilónico. Entre ellos estaba Daniel. Artajerjes fue el que respaldó y el que hizo abrir el decreto del cilindro de Darío, de Ciro el Grande. Y Asuero, que igualmente también fueron personas
muy dadivosos para con los judíos. Por eso de allí surge el concepto de los derechos humanos. Azuero, muy bien. Muy bien, Janet. Grecia, una gran civilización. De Grecia, a pesar de reconocérsele también militarmente por Alejandro Magno, ellos hicieron un gran imperio con Alejandro Magno. Alejandro Magno, desde los 18 años, inició sus conquistas. Él solo vivía hasta los 25 años, pero en esos cortos años, 6, 7 años, logró conquistar hasta Oriente Medio, hasta el Asia, casi llega a la India y todo lo que es la parte de Europa. Fue un gran conquistador, falleció a muy temprana edad. Es decir, militarmente se desarrollaron como así lo demostró Alejandro Magno. Pero en nuestro tema en particular, el desarrollo grande que tuvo fue en la filosofía y en el planteamiento de la metrópolis o de la ciudad, de la gran ciudad, ciudad-estado, la polis, la polis. Les hablé allí de uno de los primeros legisladores, Solón. Solón. Siempre que uno estudia las ideas políticas le hablan de la primera constitución en el año 1215, la Carta Magna de Inglaterra. Pues no, estudiando este tema nos damos cuenta que en Grecia surge la primera constitución que le dio la libertad a los esclavos, la primera constitución que da participación al pueblo, que el ciudadano podía votar, podía elegir y ser elegido. Esa fue la constitución de Solón en Grecia, año 600 antes de Cristo. En esta constitución se plantean todos los derechos. Bueno, esta constitución también plantea los esclavos. También había una clase que era la base de la pirámide estructural de la sociedad, que eran los esclavos. Solo participaban política y democráticamente los civiles, las personas que eran nacidos allí en Grecia y que tenían la facultad de ser civiles, no los esclavos. Pero esos civiles, esa clase media trabajadora y la clase dirigente tenían la capacidad de participar democráticamente en la figura que yo allí les mostré, que fue una de las edificaciones que ellos inventaron, el ágora. El ágora. En el ágora lanzaban sus discursos, en el ágora hacían las obras teatrales, el ágora era un escenario de participación cultural, artístico, político. Es decir, en el ágora había una gran participación de la sociedad en general. Esta civilización se desarrolló al norte del mar Mediterráneo. Allí está un plano que ustedes pueden ver, donde está la isla, el país de Grecia y todo el imperio en el que se extendieron. Les he hablado que hubo muchos filósofos, pero para nuestro tema en particular, las ideas políticas, hablamos de 3 filósofos en particular. Primero, Sócrates. Sócrates, un gran filósofo que nunca dejó escritos, nunca escribió. Pero Sócrates, el método que Sócrates empleó fue la mayéutica, por medio de cuestionamientos y preguntas que le hacía casi siempre a los jóvenes, los hacía pensar. Él se pasaba por ingenuo de las preguntas que hacía. Es decir, él se pasaba por desconocer la respuesta a las preguntas que le hacían a los jóvenes, pero él ya sabiendo la respuesta, cuestionaba a los jóvenes para que los jóvenes entraran en ese proceso del cuestionamiento. Cuando uno es capaz de preguntarse a sí mismo, ¿yo quién soy? ¿Yo para dónde voy? Pues es una persona que tiene una dirección. Es lo que quiso hacer Sócrates con la juventud de su entonces, de allí en Grecia. Eso le dio a Sócrates que muchos jóvenes a él lo tenían como referente en este tema de la filosofía. Muchos jóvenes lo ovacionaban y lo aplaudían en sus intervenciones, no porque lanzara discursos, no, porque hacía preguntas y hacía cuestionamientos. Y al finalizar de un cuestionamiento, daba lo que él entendía de esa pregunta que había hecho, y claro, pues la respuesta que él daba era la respuesta que las personas concluían en que era la más favorable para todos. Ese fue Sócrates.
Sócrates fue profesor de Platón. Platón, contrario a Sócrates, Platón venía de una familia de la clase dirigente aristocrática del gobierno. Platón mm, hubiese querido haber participado en el gobierno activamente, como senador de su época. Pero en tiempo Platón se dio cuenta que una cosa es lanzar ideas filosóficas y participar en la academia, y otra muy distinta es participar activamente en la política. Es muy distinto. Usted puede ser un asesor en la política, puede lanzar ideas, puede hacer tratados, estudios, puede lanzar pensamientos, ofrecer la asesoría suya, y muy distinto es participar en la política en la primera línea, y eso fue lo que entendió Platón. Por eso Platón nunca se lanzó a ninguna candidatura de elección popular. Platón escribió un libro llamado La República, escribió otros, el cuento de la caverna. Los escritos de Platón en el cuento de la caverna refiere a unos títulos, entre ellos pone allí a participar a Sócrates porque Sócrates no había dejado escritos, pero lo que allí se narra es lo que Sócrates pensaba, o el pensamiento que Sócrates dejó. Omití decirles que Sócrates, la clase dirigente lo obligó a consumir, a tomar la cicuta, y él falleció allá en Grecia a muy temprana edad por esta razón. Luego sí vamos con Platón. Platón escribió el libro de la República. En la República, Platón dice, expresa que solo hay una forma buena de gobierno, que es la aristocracia, es el gobierno de los justos, el gobierno de los virtuosos. Hola Henry Pérez, me alegra saludarlo. Solo hay un gobierno justo y es el gobierno de los virtuosos. Eso explica Platón en su obra La República, grosso modo. Para Platón concebía que el gobierno estuviese en una sola persona, y ese era la aristocracia. Pero esa persona debía tener unas características propias: ser entendido, ser un filósofo, ser un sabio, ser un humanista, ser una persona entendida en la legislación para hacer las leyes y en el gobierno para ejecutarlas. Todas esas virtudes en una sola persona. A lo largo del tiempo, la historia narró que fue muy difícil encontrarlas. Es muy difícil encontrarlas. Si hay una reuniendo todas estas características, difícilmente en una república no se encuentran dos, por las condiciones de exigencia de la forma de gobierno aristocrática. Si esa forma de gobierno no se da, que fue la única que explicó Platón, se degenera y viene la corrupción, y entonces de la aristocracia pasa a una forma de gobierno oligárquica, que es el gobierno del que más poder tiene, no por la sabiduría, sino por la capacidad económica y de influencias que tenga. El oligarca es el que maneja el gobierno por su capacidad económica para administrar ese gobierno, es decir, soborna y tiene influencia, maneja contratos, entonces si el aristócrata no tiene la capacidad de gobernar, se degenera, y esa caída, esa corrupción de esa forma de gobierno termina siendo una oligarquía. Por eso, en eso concluyó. Platón habla también de la república, de la gran ciudad, de una ciudad democrática, solo para esa clase de gobierno aristocrática. Luego viene Aristóteles, es otro filósofo contemporáneo. Aristóteles, alumno de Platón. Aristóteles, que también fue maestro de Alejandro Magno en la filosofía y en el entender del Estado. Aristóteles, contrario a Platón, Platón también hablaba de las ideas innatas, y lo vamos a ver en el siglo XX y siglo XIX. Para Platón había que concebir una idea de Estado, es decir, escribirlo en los tratados y luego llevarlo a la realidad, que se llaman los idealistas. El idealista, el que concibe una idea y la lleva a una realidad.
Eso conlleva dificultades, lo vamos a ver allí, pero les adelanto Rusia, la gran fracaso de Rusia con el comunismo, China, Cuba y demás. Eso lo hablaremos posteriormente. Aristóteles, contrario a Platón, Aristóteles hablaba de que el conocimiento llega por la experiencia, por los sentidos. Al usted poner a actuar sus sentidos, adquiere conocimiento que le van a servir para llegar a la verdad, a la forma de gobierno más clara y virtuosa en una república o en una ciudad-estado. Para Aristóteles, contrario, son dos posiciones antagónicas la una de la otra. Para Aristóteles había que vivirla, había que experimentarla e irla corrigiendo la forma de gobierno hasta conseguirla mejor. Aristóteles expone tres formas perfectas de gobierno, cualquiera de esas perfectas: la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía es el gobierno de uno solo, el gobierno del rey, el gobierno del monarca o de una dinastía. Si esa dinastía no gobierna sabiamente, equitativamente, justamente, esa monarquía se convierte en una tiranía, que es la imperfección de esa forma de gobierno. Cuando en una dinastía el gobernante no ejerce la justicia, termina cayendo en una tiranía, o sea, atropellando a las personas de su gobierno o de su estado. La aristocracia, ya lo explicamos, lo explicó Platón, el aristócrata, el virtuoso, el conocido, el sabio, el entendido, pero si esa forma de gobierno no es como lo plantea Platón, virtuosa, termina en una oligarquía, ganándose los contratos para sí mismo y para sus amigos, y se perdió la oportunidad del buen gobierno. Y la otra, la democracia, la participación de participación del pueblo dentro del gobierno. Esa democracia es la más aconsejable para gobiernos o para estados, que es casualmente la que empezó a implementarse en Colombia a partir de la Constitución de 1886, ya lo veremos, y en el mundo lo veremos en su tiempo una vez pasó la Revolución Francesa en 1700, pero lo veremos en su tiempo. Esa democracia es la mejor forma de gobierno para ese entonces, para hoy en día, aunque hoy en día si uno lee definiciones de democracia, muchas personas hablan en contra de la democracia porque efectivamente se requieren unas correcciones que en su tiempo los vamos a hablar. Pero la democracia es la participación de las mayorías dentro de las decisiones de gobierno. Esa es la democracia. Si no funciona esa democracia, termina el gobierno cayendo en algo que se llama la demagogia. La demagogia. Y la demagogia es el prometer y hacer promesas y no cumplirlas. El demagogo es el que hace tantas promesas para nunca cumplirlas, porque son improcedentes, porque no tenían la capacidad económica. Ejemplo, el que promete la construcción de un puente donde no hay la viabilidad para construirlo. Esa es la demagogia. El que promete construir un tanque de aguas, un acueducto, cuando no hay el recurso para llevar el agua a ese acueducto. Es demagogia, es demagogia. La degeneración de la democracia es la demagogia. Y este fue el aporte que hizo Grecia en la edad antigua a lo que hoy en día estamos viviendo nosotros. Por eso mi interés era traerlos aquí al entendido de estas civilizaciones para que ustedes más o menos entre todos concibiéramos cómo ha venido surgiendo las distintas democracias y las distintas formas de gobierno. Todas se caracterizan por ser unas sociedades jerárquicas. A la cabeza el gobernante, el rey o la clase, al centro la clase trabajadora, artesanos, comerciantes, agricultores, y en la base los esclavos. Todas se caracterizaron por lo mismo. Unas aportaron más, los persas aportaron en desarrollo de infraestructura y los griegos en desarrollo del los final de la
letras del primer, letra, letra sumeria, cuneiforme y demás. Todas tuvieron su aporte. Esto en sí es lo que nos conllevó las primeras civilización que vimos, de la que allí me estaban preguntando. Se llama Roma. Roma casi gobernó 7 siglos. 7 siglos gobernó Roma en 5 continentes, una gran civilización. Les narré algo de lo que dice la mitología romana. 2 hermanos, Rómulo y Remo, que su familia se disputaban, tuvieron que expulsados de su familia, que los iban a atacar en ese sitio, y tuvieron que ser expulsados entre los dos. Sobrevivieron porque una loba los amamantó, y posteriormente, cuando llegó las disputas entre ellos dos, Rómulo mató Remo, y Rómulo se hizo el primer gobernante, el primer rey. La primera etapa de Roma fue la monarquía, y el primer rey fue Rómulo en Roma. Esa monarquía terminó 300 años después, lo mismo, porque la forma de gobierno, las purgas dentro de la monarquía no aguantaron más a esa familia. La monarquía se hacía por las familias distinguidas. Roma se creó por algunas familias distinguidas, y entre ellos se turnaban el gobierno para ese entonces. ¿Cómo cayó? Se fue derrotada esa monarquía. Surge el segundo escenario de Roma, que se llama la República. La República surge con 2 expresiones. Los romanos asumieron mucho las letras y la enseñanza filosófica en el estado de Grecia. Entonces los griegos hablaron del Senado, los romanos lo asumieron como propio allí en la etapa de la República, hablaron del Senado, y el Senado estaba constituido por las familias dirigentes, la nobleza, las familias de su entonces dirigentes, y las personas que lideraban esos grupos familiares, esos 2 sectores familiares. El, el imperio, la República Romana predominó más que el mismo monarquía, porque ese Senado extendió, tenía 2 cónsules, enviaban los distintas regiones que iban colonizando, y esos 2 cónsules venían y le rendían cuentas al Senado. Pero al crecer tanto, como les estoy mostrando aquí, al crecer tanto el imperio romano, tuvieron que la monarquía capacidad para seguir ejerciendo regiones. Para ese entonces, los generales del ejército luchaban por el poder. Ellos mismos luchaban guerras internas. El primer emperador que gobierna para esta fecha después en Roma fue Julio César. Julio César se levantó contra el mismo Senado, porque el Senado ya no tenía la capacidad de controlar a todo su ejército ni a las distintas regiones que había conquistado este ejército. Entonces, el emperador Julio César se levantó en contra de Craso y Pompeyo, que eran 2 senadores de la misma clase dirigente de él. Llevando la contraria a estos 2 senadores, se levantó el emperador Julio César, y por eso fue que en el recinto de la democracia de Roma, en el Senado, fue muerto Julio César, y desde allí es que empiezan a surgir las distintas emperadores, que es el tercero de Roma. Los emperadores surgen con el primero, fue Augusto, el año 27 antes de Cristo,
de la era de Cristo, eh, eh, Augusto, porque él era un súbdito de Julio César. Entonces, al ejército lo conocía, él asumió el liderazgo del ejército y el Senado le reconoció ese poder y fue el primero emperador, Augusto, el primer emperador. Luego de Augusto subió Tiberio, luego Calígula, luego Claudio, y para el año 69, más o menos el año 69, el emperador que subió fue Nerón. Les narraba yo allí que Nerón tuvo grandes problemas en su niñez, grandes problemas para su niñez, Nerón. Y lo que le llevó dificultades y más que dificultades, serias condiciones de atropello para el pueblo en Roma cuando él ejerció su gobierno como emperador en Roma en el año 69, en esta era ya de Jesucristo. Nerón fue uno de los emperadores de Roma que vio arder y no hizo nada para defender a Roma. Fechas de gobierno de Roma, Roma hubo un gran incendio y cuenta la historia que Nerón solo se divertía viendo cómo ardía Roma sin hacer nada para protegerlos. Igualmente, Nerón fue uno de los primeros que inventó esto que yo les narraba, los circos romanos. El circo romano para Nerón era la explotación de los esclavos que Roma había ocupado, los territorios que ocupaba, esos los llamaban esclavos y los llevaban allí a los circos para que fueran tragados literalmente por los leones, porque la defensa que hacían allí los leones en su favor por la misma lucha entre los leones y las personas sin nada defenderse, pues obviamente los leones los acabaron los primeros sacrificados allí y para este año en particular, el año 69 de nuestra era, fueron los cristianos que fueron llevados allí al lugar de los circos romanos. Eh, las clases dirigentes de Roma, los patricios, que eran las familias de nobles dirigentes, los plebeyos, que eran las sociedades de trabajadores, campesinos, artesanos, comerciantes y más, y los esclavos, que ya les he venido hablando, las dos clases de esclavos, por las deudas y por los pueblos ocupados. Roma tuvo avance en letras, en la arquitectura, los grandes estadios que yo les pasé allí en las distintas diapositivas, esos grandes estadios Roma los hizo no Roma, sino en los lugares que España, en Francia, en el Medio Oriente, en todos los lugares, en Egipto, África, en todos los lugares donde ellos estuvieron ejerciendo ocupación, eh, en todos los lugares donde ellos ejercieron ocupación, hicieron esta clase de construcciones. Igualmente, ¿qué construcciones más hicieron? Los acueductos de los que nos hablaba Idalí allí en Persia, ya los romanos los implementaron y fueron los que hicieron el acueducto más extenso para llevar el agua hasta las grandes ciudades en Roma. Esos acueductos no solo fueron hechos en Roma, sino en España, en Francia, en África, en Europa, en Medio Oriente. ¿Qué otros desarrollos recuerdan ustedes hizo Roma? El derecho romano para los abogados. Todos los abogados sabemos que en nuestra parte en Occidente nos referimos al derecho romano como el derecho de los códigos, el derecho, la ley positiva, la ley de los códigos, de las que Tomás de Aquino hablará en la Edad Media y de ahí les voy a comentar cómo surgió esas condiciones de los códigos. Se llama la ley positiva. El código civil, el código penal, el código laboral, esa es la ley positiva y surgió desde Roma. Ya les comenté, uno de los grandes reproches que hay que hacerle a esta gran civilización en Roma fue la invasión el, el atropello que tuvieron para con los. Eso fue un gran atropello
haber sometido a los esclavos a esos circos romanos. Y ustedes lo pueden escuchar por ahí coloquialmente. Un circo romano es hacer promesas, hacer fiesta con las necesidades del pueblo, el pueblo, especialmente los judíos y especialmente los cristianos. Eran a los cristianos a los que los gobernantes romanos más perseguían. Ese es uno de los reproches grandes que en Roma, que se le hace a Roma por todo el atropello para con los cristianos. Pero en sí estas fueron las 5 civilizaciones que nos vinieron aportando para concluir esta etapa de la edad antigua de las civilizaciones. Les decía yo, no podía pasar en alto el surgimiento del cristianismo, porque fue precisamente en este imperio, en Roma, cuando surgió el cristianismo, es decir, cuando llegó Cristo. Los judíos o Israel, Judá, Jerusalén, habían sido invadidos por los romanos y estaban siendo esclavizados y subyugados. Esos judíos que eran tradicionales de la ley de Moisés, seguían y acataban la ley de Moisés, esperaban que les llegara un rey de armas, de lanza, de espada, para que los liderara y los defendiera en contra del imperio romano. Eso era lo que ellos entendían de sus escritos, de sus antepasados. Ellos creían que era ese rey el que iba a llegar a ayudarlos, a defenderlos. Pero en la llegada del Señor Jesucristo nació en una sociedad politeísta, en una sociedad donde populaban los dioses. Roma mismo acogía a los dioses de los distintos pueblos que ellos invadían. En ese germen de dioses del Mediterráneo es que surgió Jesucristo y surgió dentro de los judíos, como judío. Por todas esas vivencias de los judíos que ya les estoy narrando, es que ellos esperaban recibir un rey que los librara de esa esclavitud. Sí, las enseñanzas de Jesús de Nazaret fueron unas enseñanzas distintas a los que ellos pensaban, unas enseñanzas de la misericordia, de un Dios vivo en espíritu a quien había que adorar, unas enseñanzas del perdón, unas enseñanzas del cambio como persona, unas enseñanzas de la misericordia, del dar. Esas fueron las enseñanzas que los judíos nunca entendieron ni aceptaron. Es decir, que los mismos judíos atentaron en contra de Jesucristo. ¿Qué pensarían los romanos si esa sublevación, si esa sedición que se levantaba al interior del pueblo judío iría a llegar hasta Roma? Esa era la preocupación de los romanos, si esa sedición se levantara hasta Roma y ocupara, y lo que los judíos decían de un rey, pues eso era lo que le preocupaba a los romanos, y por eso es que Nerón y por eso Calígula y por eso Teodosio, uno de los últimos emperadores, fueron los que más atacaron, no tanto a los judíos, sino a los cristianos, a esos cristianos que sí habían seguido las enseñanzas de Jesucristo. Una nueva, como él la llamó, profecía o no era interpretación de lo que Dios había dicho en la antigüedad, sino que él mismo era profecía, y él mismo era la profecía viva. Eso era la preocupación que les dio a los romanos, y por eso fue que los romanos en sus circos atacaron contundentemente a los cristianos. Hablar de los cristianos después del señor Teodosio, que fue el último emperador antes de la división del imperio de Roma, hablar de los cristianos hasta ahí era concebible porque eran las enseñanzas del Señor Jesucristo. Después de la llegada del emperador Teodosio, que fue el que dividió el imperio romano a occidente y a oriente, ya se pierde todo el concepto de la enseñanza de Jesús, porque los pocos que iban habían escuchado las enseñanzas, pero ya no eran practicantes de esas enseñanzas. Y no eran tan practicantes a la vez de que Constantino, uno de los gobernantes de este año 350, ya en nuestra era, Constantino
llamó a esos ciudadanos llamados cristianos y los invitó a su ejército. Por eso es que Roma se hace católica y a partir de ahí las tradiciones ya no eran de cristianos, sino de católicos, con su catequesis y con sus normas y con sus libros y normas escritas para esa religión, la religión católica. Por eso es que suman todas las fechas de los dioses para en Roma, lo suman en una sola fechan todas las religiones y a partir de ahí surge una sola religión oficial para el Imperio Romano y se llamó la religión católica. El Imperio de Occidente se hace a la religión católica a la cabeza del Papa ubicado en Roma. Y el Imperio de Oriente se hace a la cabeza de los jerarcas de la Iglesia Católica Ortodoxa. Son los mismos planteamientos, solo que con dos jerarquías distintas. Dos jerarquías distintas. En una el Papa y en la otra los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa en Oriente. De esa manera se divide el Imperio Romano, la religión católica al sumarse al imperio, lo que hace es dividir el Imperio Romano en cabeza de este señor Constantino y a la ciudad de Venancio, que se llama al oriente, el nombre ciudad de Constantinopla, que es venida de y a partir de ahí esta ciudad se llama la ciudad de Constantinopla y al oriente y al occidente la ciudad de Roma, Italia. Para esta misma fecha, ya en declive el Imperio Romano, con esa división, se inician las invasiones de los pueblos bárbaros, los pueblos venidos desde el este de Asia, a la cabeza Atila, empiezan a invadir a Roma y de esa manera es que el Imperio Romano cae. Les comentaba yo que los últimos años o los últimos 2 siglos del Imperio Romano tuvieron que citar a esos mismos bárbaros para que se vinculen a su ejército, porque ya los romanos propios, era un requisito ser romano para estar en el ejército. Ya para esta fecha, los últimos 2 siglos de este imperio, ya los romanos no querían participar en el ejército porque no les traía ningún beneficio. Eran más desventajas los que tenían estando allí que estando afuera cultivando la tierra o en sus trabajos. Por eso se divide ya el Imperio Romano y los bárbaros inician a ocupar algunos territorios. De allí es que se conocen las primeras monarquías o los estados monarquía que se empiezan a organizar, como el estado franco-húngaro, el estado germano, los visigodos, el estado anglosajón, el estado bárbaro, visigodos, anglosajón y los propios romanos que quedaban. Y de esa manera, en el año 476, finaliza el Imperio de Roma. Finaliza el Imperio de Roma, finaliza la Edad Antigua y se inicia con otra edad que se llama la Edad Media, que es objeto de nuestro estudio a partir de la fecha. Vamos a ver que haya algún aporte, alguna pregunta que quiera alguien por allí, Dalí, don Rubén Tinjacá, doña Nelly, Camilo, Jenny y Dalí nuevamente. Dice allí Dalí, el alcantarillado perfecto de Persia, sí, perfecto. El pater familia, dice Dalí, como Abraham, sí, correcto. Ese fue el origen el primer origen de la sociedad en el pater family, porque ahí en adelante ya inician las monarquías, el rey y demás que ya hemos venido hablando. El Imperio Romano llama la atención que estaba en un poderío de orden de prosperidad. Sí, lo dice Lorena, sí, así como les estoy diciendo, más o menos fueron 7 siglos gobernando a lo largo de 5 continentes, pues si ustedes imaginan todo el desarrollo y la infraestructura. Les escribí por allí las carreteras que Roma hizo a España, a Francia, en el mismo Roma, en África, sirvieron y fueron funcionales totalmente hasta el siglo XIX, o sea, hace muy poco. Ese fueron el desarrollo. El derecho romano, actualmente el derecho romano en Occidente es vigente.
El latín, bueno, ya están algo en desuso, pero también la lengua madre del castellano, el latín también fue traída de estos lugares. Y Ali, tengo un buen audio, perfecto. Faber, buenas. Faber pregunta de las dictaduras. Ya le comenté, Faber, que vamos a tener el tema de las dictaduras, pero eso es posterior. Es una de las formas de degradarse la sociedad-estado en dictaduras. Eso es ya en el siglo XIX, mucho más adelante. Porque antes de las dictaduras vinieron algo que se llamó las monarquías absolutistas. Las dictaduras las podemos empezar a estudiar desde Napoleón Bonaparte para Occidente, desde Napoleón Bonaparte y lo que conocimos en el siglo XX, Faber. Y dale en China, guerreros fueron violados. Recuerden ustedes que la civilización china en la primera etapa de esta era, cuando la época de los mongoles fueron ocupadas, China fue ocupada por los mongoles. Y a China la vamos a estar estudiando porque China en el siglo XX tuvo un auge del comunismo, pero también tuvo un gran desarrollo por un general llamado Chiang Kai-shek, que fue el que dio la libertad a lo que hoy conocemos como la isla de Formosa o Taiwán, unos grandes de los poderes asiáticos en la economía. Eso lo vamos a ver por allá en el siglo XX más adelante. Doña Nel, verifique nada, ya tiene audio. Perfecto, Janet. Eso es, yo no sé qué más, y Daddy dice, las fuerzas militares fueron un factor importante, tenerlas motivadas, organizadas y enfocadas. Sí, correcto. Esta clase de imperios, el imperio se forja ¿por qué? Por las armas, por los ejércitos, por la economía. Esa es la fortaleza de los imperios. ¿Cuál era el objetivo de los imperios? Ocupar terrenos, coger esclavos, ocupar el comercio en algunos sectores. Olvidé decirles de en Roma Occidente se derrumbó Roma Occidente o el Roma de Italia del Papa en el año 476, pero Roma Oriente perduró 1000 años más hasta el año 1453, que lo vamos a ver en la Edad Media. Pero sí, un imperio se hace de ejércitos, de fuerza militar y de economía. No sé qué más tengan. De esa manera terminamos con la edad antigua y concluimos con nuestros filósofos ya leídos, estudiados y con la organización estructural de sociedad de la época antigua. Les quiero recordar que finalizando esta Edad Media, me gustaría que todos los que viven fuera de Colombia nos hagan su aporte con la organización del Estado en esos países, ejemplo, Ernesto en Suiza, nos gustaría que en unos minuticos nos resuma, y si quieren van enviando los videos, ya con Jenny les vamos a colocar aquí el email mío. Jenny nos hace el favor y sube el mail mío, y en ese email me envían como un video que se ha resumido de la forma de gobierno en el país, en España, en los Estados Unidos y en los demás países, porque veo que se están sumando más personas a nuestro estudio, pues seguramente van a ver de otros países, para que cuando iniciemos el régimen constitucional podamos darle unos minuticos a cada estado de estos, cada intervención a un estado de estos, en los Estados Unidos, cómo es que está organizado el Estado para que nos expliquen, en Suiza, en España y en los demás países. Si les parece, los invito para que hagan ese aporte. Faber dice, es decir, que la Edad Media inicia en el año 476. Sí, Faber, así es. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, con Roma de Occidente en Italia, y ahí cae el Imperio Romano y de ahí sigue la Edad Media. En la Edad Media, por ahí ya envié los videos, Jenny ni los va a subir, nuestra moderadora Jenny nos los va a subir. En la Edad Media vamos a ver hechos importantísimos que hubo. Muchas personas estudian la Edad Media y creen que eso fue un plano llano. No, la Edad Media hubo muchos hechos históricos. Existieron los templarios, existieron la Inquisición, existió las cruzadas, personajes como Martín Lutero,
que la filosofía de Martín Lutero depende de Agustín de Hipona, por eso se los expuse, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, el, el primer decano de la Facultad de Derecho en la que estudié, una universidad humanista, de formación humanista. Por eso los invito para todo lo que está preguntando, lo vamos a ver y va a ser muy interesante, se van a dar cuenta ustedes que muy interesante. Creería yo que de esta manera ya se han sumado más. Jenny, profe, hizo falta responder la pregunta de Lorena. ¿Qué se entiende por politeísta? Una sociedad politeísta es una sociedad que tiene muchos dioses. Roma era una sociedad politeísta porque Roma sumó los dioses de todos los pueblos que iban invadiendo y los iban sumando a su imperio. A cada dios de estos le hacían allí un altar, una tarima, una parte alta para adorarlos, para que las personas que fueron eh, invadidas de esos pueblos puedan ir allí a adorar a sus dioses. Por eso era una sociedad politeísta. Una sociedad monoteísta, como lo fue los judíos, un solo Dios. Vamos en esta Edad Media, en el siglo séptimo, perdón, surge los musulmanes. Vamos a hablar dos rengloncitos de los musulmanes. Y el cristianismo. Pero el cristianismo, el legítimo cristianismo, el que sigue las enseñanzas de Cristo. Yo ya les hablé que Roma es una confusión lo que hablan los historiadores políticos, porque claro, muchas cosas desconocen ellos, que ustedes sí conocen. Pero cuando se habla que Roma fue cristiana, su imperio se cristianizó, no, es una mentira. Roma se catolinizó, la religión católica fue la religión predominante en Roma, no cristiana, la religión católica. Vamos a ver en el siglo XX qué es el surgimiento de la religión, el resurgimiento de lo que es el simiente de esta iglesia antigua de Roma, de los cristianos, de las enseñanzas de Cristo que surgió en Roma y que viene a volverse a despertar por allí en la Edad Media con Martín Lutero y posteriormente en el siglo XX, y lo vamos a ver ya para finalizar nuestro estudio, y de esa manera podemos ir corrigiendo los errores que la historia ha venido teniendo, graves errores, porque llaman que los cristianos abrieron la Santa Inquisición. No, fue un error. No fueron los cristianos. Fue la Iglesia Católica a la cabeza del Papa. Que los templarios obedecían órdenes de los cristianos. No, los templarios, una organización secreta, obedeció órdenes de Roma y del Papa en particular. Eso lo vamos a ver más claro allí en la Edad Media. Les estoy proponiendo unas películas, unos documentales en estos días que tienen tiempo libre. Es bueno leerlos, ver los documentales, pero analizarlos objetivamente, ¿no? Entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ya con esta sesión del día de hoy, creo que más o menos podemos ver una película y analizarla críticamente, analizarla, qué sí me sirve y qué no me sirve, o qué confusiones para mí creo que tiene ese libro o esa película, lo que ustedes quieran distraerse en estos días de coronavirus. Dice Jenny, profe, faltó ya, Lorena ya. Dice Jenny, las personas que estén en el exterior pueden enviarnos sus aportes. Perfecto. Allí está. Perfecto. Jenny envía el correo. Allí, por favor, nos envían y nos dicen en un video corto cómo es la forma de gobierno en el país en que ustedes viven, cómo es que usted entiende esa forma de gobierno, y aquí en su debido tiempo lo vamos a explicar. La forma monarquía constitucional de España, a ver, la forma republicana en los Estados Unidos, la forma constitucional de Suiza. Bueno, ese es el propósito. No sé, esa sea. Don Jorge Jara. Gracias, doctor. Quisiera saber cuándo inicia la edad antigua. Nuestra moderadora Jenny, yo no sé, Jenny, han habido personas que me han escrito lo mismo. ¿Cuándo inician? No, ya terminamos la edad antigua. Jenny, yo no sé cómo hacer para difundir, porque don Jorge está preguntando que cuándo inicia la edad antigua. Me lo preguntó Jenny, me lo preguntó Laura Valentina ahora lo mismo, y sé que muchas personas de pronto están distraídas y no han podido entrar a la primera. Entonces, si quiere hagamos ahí una pedagogía, Jenny, les explicamos
para que todos tengan claridad. El grupo ha venido creciendo, ya estamos casi redondeando los 170, 180 personas. Entonces, y si usted cree que dentro de su grupo de trabajo puede invitar más personas, bienvenidos, bienvenidos. Bien que tengamos que volver a hacer esta sesión de conclusión de la edad antigua para don Jorge y las personas que no han podido estar. Laura Valentina también me dijo lo mismo. Bueno, lo hacemos. Eso fue ya Zoraida Reyes. Nombres de películas. En las diapositivas que nuestra moderadora le fue subiendo, allí les colocó unos recomendados de unas películas. En la edad antigua son más documentales, no hay películas, no sé, Jenny, si me haga memoria alguna, creo que son solo documentales, documentales de la civilización egipcia, de la civilización sumeria, de la civilización china, son documentales. Eso los pueden encontrar en la página que ustedes abren los módulos de capacitación. Ahí hay, en la parte de abajo, hay unos recomendados documentales para que los lean. Doña Gloria. Les agradezco, Juan José, les agradezco a todos. No sé qué, Jenny, Liliana, le agradezco si nos actualizan todos los temas que estuvimos pendientes hoy. Y les agradezco, igualmente va a quedar en el grupo a ver quienes no pudieron estar hoy. Les tarde, los invito para que continuemos de la misma manera aprendiendo entre todos este ejercicio. Por último, Edad Media, nuestra moderadora los videos y las capacitaciones, los módulos 13 y el 17, que es lunes, miércoles y viernes. Como es más extenso esta etapa, van a ver en 3 días, el lunes, el miércoles y el viernes en la noche, las diapositivas ya las está organizando. ¿Listos? Les deseo una feliz tarde. Por allí hay una recomendación de los sumerios. Muchas gracias. Pasen feliz tarde. A todos un feliz día. Saludos a las familias. Muchas gracias.